Hay algo que quiero compartirles hoy, y es algo que todas las cosas de parte de Dios, todo lo que está en su palabra es importante, pero lo prioritario, podríamos decirlo así, es lo que Dios está hablando en cada momento de nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que... no recuerdo si fue aquí, sí, no fue aquí, no recuerdo. El hecho es de que entonamos un canto y hay una parte donde dice la gente creo que sí fue aquí, la gente tiene que entender lo que Dios está hablando. Entonces les decía que cambié una parte, esa parte, y en algunas veces cuando entonamos ese canto, le cambié la letra y dice: yo necesito entender lo que Dios está hablando. Amén. Entonces, es importante esto, necesitamos entender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, lo que Dios está dentro de su voluntad para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Lo pasado ya quedó, ¿sí? Las situaciones que hayamos vivido, los errores que hayamos cometido, las faltas, lo que no hicimos, ya quedó en el pasado. Y en lo futuro, pues viene basándose en lo que nosotros estamos viviendo en un presente. Amén. La palabra de Dios, el Señor Jesús dijo: baste a cada día su propio afán. Sí, baste a cada día su propio afán. No sabemos si vamos a vivir hoy, no sabemos si mañana moriremos, no sabemos, muchísimas cosas no las sabemos. Entonces lo mejor es vivir el día de hoy. ¿Y qué es lo mejor para vivir el día de hoy? Pues estar dentro de la voluntad de Dios. Conocer lo que Dios nos está hablando, para que de esa manera entonces nosotros podamos caminar conforme a lo que Dios establece en su palabra y no sernos confundidos por las diversas formas por las diversas situaciones que estamos pasando, ¿sí? A veces las situaciones que pasamos nos pueden entristecer, nos pueden confundir, nos pueden angustiar, nos pueden hacer renunciar a seguir buscando a Dios. Entonces, si nosotros entendemos lo que Dios está hablando, vamos a poder conocer su voluntad en el punto donde estamos y las circunstancias que vivimos, por qué razón las estamos viviendo. Amén. Y de esa manera, como les digo, no tener que pasar por una situación sobre nuestra vida que finalmente apague nuestro corazón y nuestro anhelo de buscar a Dios. Amén. Ok, ahora, ¿de qué les voy a hablar? Vamos a hablar hoy de lo que es parte, no lo voy a hablar todo, pero así lo entendí de parte de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, los primeros cantos que entonó Isaac es: mi alma tiene sed del Dios vivo, de su presencia. ¿Qué está diciendo ahí el salmista? Está implicando que él clama a Dios, que él está buscando a Dios, que tiene necesidad de Dios, que su alma tiene necesidad de Dios. Amén. Y después entonamos otro canto que es espérenme. Como el siervo. Entonamos otro canto que es: como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces hubo varios cantos en los cuales pues estoy expectante, esperando qué es lo que Dios quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y entendí de parte de Dios que era una confirmación de parte de Dios que era acerca de lo que tenemos que hablar, del clamor. Ahora, el clamor en el original, esta palabra lo que significa es pedir auxilio en alta voz, ¿sí? Alzar la voz, eso es clamar, ¿sí? Y generalmente es pidiendo auxilio. Amén. Entonces, es algo importante que nosotros necesitamos comprender, más que saber, necesitamos comprender. ¿Por qué? Porque el clamor es una intensidad, lleva una intensidad más allá de lo que es una oración, ¿sí? El clamor es un dolor que está saliendo, como por ejemplo lo que pone en el Salmo 42. Busquen por favor el Salmo 42.
Vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Dice, Salmo 42 dice, como el siervo, 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que está poniendo el ejemplo de un animal que tiene una gran necesidad, ¿sí? En este caso lo que tiene es sed, ¿sí? Está poniendo esta figura de un ciervo, de un, vamos a llamarlo así, de un venado, ¿sí? Que este animal dice que brama por las corrientes de las aguas. Lo que pasa es que tiene una gran necesidad de algo que es esencial para la vida, que es el agua. Amén. Entonces pone esa figura primero y va a decir, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y si ustedes se dan cuenta, no dice, así ora hacia ti el alma mía, ¿sí? Así habla el alma mía hacia ti. No, dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma clama por ti, oh Dios. Está poniéndolo en una intensidad mayor que lo que es una petición, un ruego delante de Dios. Está poniendo algo que es más intenso delante del Señor, ¿sí? Que es el clamor. Amén. ¿Por qué? Porque hay una terrible necesidad. En este caso, generalmente cuando llegamos a clamar a Dios es cuando hay alguna necesidad, cuando hay algún problema, cuando hay alguna situación muy difícil que sale totalmente de nuestro control, y entonces puede salir de nuestro corazón, de nuestra alma, un clamor hacia Dios. Ayúdame, Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, si nosotros comprendemos esto y lo podemos llevar en una situación de actitud hacia Dios, nos vamos a dar cuenta que de parte de Dios va a venir una respuesta. Ahora, ¿qué respuesta esperamos? No esperamos una respuesta de que las cosas se solucionen. Lo que vamos a buscar de parte de Dios es que hay una respuesta en cuanto a lo que Dios está haciendo, en cuanto a lo que Dios está moviendo, en cuanto a lo que Dios está tratando sobre nuestra vida, o lo que Dios está esperando, ¿sí?, de nosotros en cada situación que nosotros estemos pasando. Pero tiene que haber un clamor. Amén. Porque en ese clamor Dios va a revelarse, Dios va a manifestarse, ¿sí? Va más allá, como les digo, de una oración simple. Es un pedir auxilio en alta voz. Amén. Fíjense, vamos a ver este versículo. Busquen, por favor. Ya muchos lo conocen, Jeremías 33:3. Y vamos a ver diferentes situaciones en las cuales, cuando hay un clamor delante de Dios, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ok? 33:3 dice así. Y fíjense, nuevamente aparece esta palabra. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Y esto implica muchísimas cosas. No solamente implica que Dios nos pueda revelar doctrina en su palabra, no solamente puede indicar alguna revelación que Dios traiga sobre nuestra vida, sino cuando Dios está diciendo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, tiene que ver con situaciones de nuestra propia vida. Tiene que ver también con situaciones que debemos, con decisiones que debemos de tomar. Tiene que ver con cosas en las cuales estamos confundidos porque estamos esperando una respuesta de Dios y no vemos la respuesta y no sabemos qué es lo que está sucediendo. Y muchas de las veces eso confunde nuestra alma. ¿Sí? Porque generalmente estamos esperando que Dios responda en una manera inmediata, pero Dios tiene sus tiempos para responder en cada situación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos entender cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cuando Dios se revela a nosotros
y nos da el entendimiento de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, entonces eso va a esclarecer nuestro entendimiento, nos va a dar seguridad y nos va a poner en el punto donde Dios quiere que estemos. ¿Sí? ¿Cuántas decisiones muchas veces no tomamos por desesperación? ¿Por qué? Y después nos damos cuenta que esa decisión que tomamos fue una decisión apresurada. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En las situaciones que después todos los problemas que nos pueden retribuir. ¿Por qué? Porque no tomamos en consejo la palabra de Dios, el rema de Dios. Esperar a que Dios pueda responder. Pero ¿cuándo va a responder Dios? Les pregunto, ¿cuándo va a responder Dios? Cuando nos acercamos a Él, cuando clamamos a Él. Sí. Eso es algo importante dentro de nuestras vidas. De esa manera podemos entender muchas cosas de parte de Dios que en manera natural no las entendemos, no las comprendemos. No entendemos todo el plan y toda la elaboración que Dios tiene cuando viene a suceder una situación y solamente vemos la situación del problema, estamos viendo el problema, la aflicción, la necesidad, etcétera, etcétera, pero no tenemos todo el panorama de lo que Dios está teniendo en su corazón para llevarnos a su voluntad. ¿Me comprenden? Y algo de lo que alguna vez hablamos es que a veces lo que más nos cuesta trabajo a todos, yo me cuento con todos, es que no nos cuesta mucho esperar. Y ahora les voy a decir algo mayor. Nos cuesta mucho esperar con el entendimiento, ¿sí?, de qué esperamos. Porque a veces no suceden tantas cosas que te abruman, tantas cosas que están pasando, que ves que todo se sale de tu control y ya no sabes qué hacer. Y te quedas así, o sea, como en shock. Y estás esperando, pero estás resignado a la situación que hay en tu vida. Estás resignado a lo que está pasando y las cosas están pasando y las cosas siguen pasando mal, pero ese es el momento en que nosotros necesitamos clamar a Dios para que Él nos responda y nos enseñe cosas que están ocultas ¿a qué? A nuestro entendimiento. Y cuando Él viene y nos da revelación, entonces decimos, ya entendí, Dios. ¿Sí? Generalmente cuando Dios, yo así lo digo, cuando Dios pega un tiro, mata a varios pájaros. ¿Sí? Cuando Dios realiza determinadas situaciones, a veces pensamos que el problema es sobre de mí, pero no nos damos cuenta que eso también está atañendo a otras circunstancias, a otras personas, y que la resolución o la resolución de esa situación va a traer un bienestar o un bien también hacia los demás. ¿Sí? A otros. ¿Sí? Porque a veces, por poner un ejemplo, y este es un ejemplo hipotético, ¿no? Bueno, no tan hipotético. Tú ves la situación de una persona, de alguien que tú amas, y ves que está en una situación peligrosa, está en una situación tenebrosa, está en una situación, no sé, y te va a doler lo que puede suceder. ¿Sí? ¿Qué haces en ese momento? Buscamos cómo ayudarlo. Buscamos cómo ayudarlo, y cuando nuestra mano no está en ayudarlo, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. Cuando generalmente no lo hacemos en una rutina ordinaria. Pero vienen las circunstancias, y esas circunstancias no solamente están afectando la vida de esa persona, sino están afectando la vida de los demás. ¿Por qué? Porque los va a llevar verdaderamente a clamar a Dios, si es que hay un interés y una carga. Los va a llevar a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque son situaciones que totalmente se salen del orden. ¿Sí? Y cuando tú dices, pues ayúdame, voy a orar porque esta situación, ¿qué es lo que sucede cuando sucede un accidente generalmente, ¿no? Entre los hermanos, vamos a orar, oye, te hablo porque vamos a orar, fulano de tal chocó y fue llevado al hospital. Inmediatamente todo el mundo se pone a clamar a Dios
por esa circunstancia. Pero no te das cuenta que también lo que está haciendo Dios es que aprendas a buscar a Dios, pero no en las circunstancias difíciles, sino en todo tiempo. Entonces afecta a la persona afectada, pero también afecta a los demás. Dios sabe cómo llevar las cosas de tal manera que cuando pega un tiro, mata a muchos pájaros. ¿Sí me entiendes? No solamente es sobre la persona que está en una situación, sino también muchas de las veces es alrededor de todo lo que lo rodea. ¿Sí? Yo veo situaciones a veces en mis hijos y eso me lleva a buscar a Dios con un entendimiento, con un enfoque, con un objetivo de decir, Señor, ayúdanos a que puedan resolver todas las situaciones, de determinadas situaciones que yo conozco, ayúdanos a resolverlos, Señor. Que esta situación no los haga decaer, no los haga confundirse, no los haga renunciar, ayúdanos, ¿sí? Ya yo también estoy involucrado y Dios me está llevando también a orar con más intensidad, a clamar a Dios, pues por los que conozco. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí vas entendiendo. Yo te enseñaré cosas grandes. Amén. ¿Sí? Cuando uno ve entonces la respuesta y cómo respondió a fulano, a perengano y a sultano, te das cuenta que otros también fueron afectados por esa situación. ¿Sí? Porque después, en el ejemplo que les ponía, viene la solución del problema, viene la respuesta de parte de Dios, y entonces también los demás son bendecidos, los que sabían esa situación, y glorifican a Dios, y entienden que la manera de que las cosas puedan ser resueltas es buscando a Dios, pero en todo tiempo, no solamente cuando estamos en una situación difícil, sino en todo tiempo, porque en todo tiempo tenemos la necesidad de Dios. En todo tiempo estamos en situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones, y si Dios no está involucrado en esas decisiones, seguramente vamos a cometer un error. ¿Sí? Amén. Entonces, clama a mí, yo te responderé. Pero hay que clamar a Dios. Así como pueden imaginarse la intensidad que hay en un animal. ¿Alguna vez han oído algún animal así como chilla algún gato porque tiene sed? Como maulla, ¿no? Pero ya un maullido de, caray, como que te llama la atención, ¿no? Como que no es un maullido normal, sino percibes que hay algo en ese animal que tal vez en su manera de expresarse está pidiendo. ¿Sí? Ajá. Entonces, necesitamos clamar a Dios por todas las situaciones. ¿Cuántos tienen toda la vida resuelta? No, pues no. ¿Cuántos de sus hijos están en decisiones que tienen que tomar? ¿Cuántos de nosotros mismos estamos en decisiones que necesitamos tomar? ¿Cuántos de nosotros vemos que hay cosas que están fuera de nuestro control? Bueno, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, vamos a ver otro versículo. Y fíjense, vamos a busquen por favor Lucas 18. ¿Lucas qué? Lucas 18. (18:1). Lucas 18:1. Gracias. Sí. 16 y 18. ¿Lo tenemos? Ok, dice así. Fíjense, pongan mucha atención en esta historia, porque es una historia que Jesús va a contar, una parábola. Dice, también le refirió Jesús una parábola, una ilustración sobre fíjense, la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otra versión dice, sobre la necesidad de orar siempre sin desanimarse. ¿Sabes por qué se desanima uno? Cuando está uno orando a Dios y está pidiendo respuesta y no ve una respuesta, ¿por qué se desanima? Pues ya lo dije. Pues porque no ve uno la respuesta. No llega la respuesta. En apariencia uno dice, caray, Dios no me escucha o Dios no me está respondiendo. ¿Sí? Pero esta parábola, esta historia, esta ilustración tiene que ver con la necesidad. Dios va a mostrar cosas muy
cosas ocultas en las cuales si nosotros logramos captarlo, vamos a entender cómo es que Dios trae respuesta a situaciones diversas que hay en nuestra vida, ¿sí? Como hijos de Dios, como ciudadanos, como marido, como esposa, como esposo, o sea, en todas las áreas, como madre, como padre, como hijo, como hija, vamos a encontrar situaciones en las cuales Dios va a responder. Ahora fíjense, vamos a poner atención a esta historia. Dice así, verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Cómo era este hombre? No lo respetaba a nadie. Duro, Corrupto. malo. De un duro corazón, ¿no? Se imagina como a políticos de ciertos partidos, ¿no? Sí. Ajá. Se me imagina así como capos de los carteles, ¿no? Una gente que dice, yo no temo a Dios, ¿no? Algunos testimonios que a veces he escuchado donde dicen ellos, yo no tengo miedo a matar a una persona o destazarla. Sí. No me da miedo, no me da ya nada, no siento nada. ¿Sí? Duro corazón. Un corazón que ya está endurecido de tal manera que cualquier situación triste, injusta, no le afecta. Insensibles. Insensibles. ¿Sí? Entonces, este juez, y no sé por qué estaba de juez, ¿ya? Bueno, se parece al tiempo presente, ¿verdad? Dice que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Pues si no tenía temor de Dios, menos que iba a estar respetando a un ser humano. Era un tipo impío, terrible, duro, insensible, cruel, ¿sí? Malo, ¿sí? Y dice aquí, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. El juez injusto, fíjense lo que dijo. Aunque ni temo a Dios, él estaba consciente de que le valía la ley de Dios. Ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. ¿Por qué le era molesta? Porque estaba pide. Porque de continuo estaba pidiendo, hazme justicia de mi adversario. No sé, a lo mejor llegando a su trabajo ya estaba la señora ahí. Oiga, juez, hágame justicia de mi adversario. Nomás iba, desayunaba y se regresaba y, juez, por favor, hágame justicia de mi adversario, ¿no? Y estaba resolviendo otro caso y la señora, por favor, juez, está atendiendo a aquella persona, ¿por qué a mí no me hace justicia de mi adversario? Y duro, y duro, y duro, y duro. Y fíjense lo que sucedió con esta situación, ¿sí? Dice, ni temo a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Amén? Sí. ¿Qué fue lo que movió la voluntad de este hombre? El pedir. ¿Qué fue? ¿Cómo? Pues fue Dios el que le iluminó y le dijo, No. La insistencia de la mujer. La insistencia de la mujer. le llegó a ser molesto Sí. también. Sí, la insistencia de la mujer fue lo que lo hizo doblarse, tomar otra decisión, porque probablemente dijo, pues, nada más ya porque me cae gorda no le voy a hacer justicia, ya, porque me están muele y muele, pero dijo, ya estoy harto, pues, ya, ojalá, no quiero que me agote mi paciencia, con tal de que ya me deje de molestar, le voy a hacer justicia, ¿sí? Pero si la mujer no hubiera insistido, él se hubiera olvidado de la petición de la mujer. Sí, muy seguramente. Sí, hubiera quedado ahí la petición y Se hubiera olvidado. Como se hubiera olvidado, ni siquiera hubiera recordado en algún momento, ¿verdad? Pero la insistencia, la persistencia, la incisividad, no sé si esa sea la palabra correcta, el ser incisiva, ¿qué sucedió? Cambió el aparecer del juez injusto de ese hombre malo y entonces le hizo justicia a esta mujer. ¿Ok? Ahora fíjense el contraste que vamos a ver. Un hombre muy malo que a través de la persistencia de una mujer cambia la voluntad de esa persona y hace que le haga justicia. Ahora fíjense lo que va a decir Jesús. Verso 6.
Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, consideren, ¿verdad? Mediten, ¿qué dijo él? ¿Sí? Bueno, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Sí? Se tardará en responderles, y hace una pregunta. A ver, alguien de los estudiados que me diga, le hace una pregunta retórica. ¿Sí es así? ¿Es retórica? ¿Sí? Ok. Entonces, se tardará Dios en responderles. O sea, vean este hombre malo que en base a la persistencia de la mujer recibió una respuesta. Dice: ahora, Dios está poniendo en contraste a este hombre malvado con Dios, que Dios es bueno, que Dios es benigno, que Dios es misericordioso. Imagínense, o sea, les está diciendo, imagínense, si esta mujer recibió respuesta de un impío, ¿cuánto más Dios responderá a los que claman a Él día y noche? Y luego hace una pregunta retórica: ¿se tardará en responderles? Y fíjense lo que dice el verso 8: os digo que pronto les hará justicia. Ahí está el caso resuelto. Si ustedes claman, si esta mujer pudo lograr recibir una respuesta de un hombre malvado y recibir y hizo que le hicieran justicia, ¿cuánto más Dios, que es bueno, que es benigno, que su parecer y su deseo es simplemente hacer bien a los demás? Responderá. ¿Pero a quiénes les va a responder? A los que claman a Él cuando hay problemas. ¿Sí? ¿Sí dice así? ¿Cuándo? ¿A quiénes les va a responder presto? Rápido. A los que claman. Y añade algo más: de día y de noche. ¿Sí? Y bueno, aquí les pongo algo ahí para que ustedes lo mediten. Yo no sé si la intención es decir que estén continuamente clamando, o si la intención es que estén por la mañana clamando a Dios y estén en la noche clamando a Dios, como lo que sucedía con los sacerdotes que ministraban dentro del tabernáculo. Ellos ofrecían sacrificios por la mañana y ofrecían sacrificios por la tarde. ¿Sí? Puede ser que se refiera a las dos, pero lo importante ahorita es: ¿acaso Dios tardará en responderles a los que claman de día y de noche? Así es. Dice Jesús: en verdad os digo que pronto les hará justicia. Y esta justicia ya tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros pedimos, no, que no se muera la abuelita que tiene 120 años y ya no puede ni caminar. Y uno está pidiendo que la abuelita se quede. Pobre abuelita, nadie la visita, está sola. Y todavía le están pidiendo a Dios que viva. ¿Sí me entienden? A veces Dios agarra y dice: no, yo ya me la llevo, ya no tiene necesidad de estar aquí. Y todos allá chillando: ¿por qué te la llevaste si la queríamos tanto? Bueno, no hay una respuesta porque estamos pidiendo para nuestro deleite, ¿sí? Por algo que nosotros queremos, pero no vemos la situación de aquella persona, por lo cual pedíamos a Dios que no se muriera. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Entonces Dios va a cumplir, va a hacer su justicia en nosotros si estamos clamando a Él de día y de noche. Y será la respuesta, según lo que dice aquí. ¿Se tardará en responder? Les digo que no. Dice: pronto les haré justicia. Entonces, en alguna manera podríamos decir: ¿por qué Dios no ha cumplido su voluntad en nosotros? ¿Por qué Dios no nos ha respondido algo que pedimos conforme a su voluntad? Porque Él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo, pero nosotros no hemos aprendido a clamar de día y de noche. Nomás cuando nos acordamos. O cuando nos aprieta la circunstancia. No, tiene que ser en todo tiempo. En todo tiempo, dice aquí, lo está especificando: los que están clamando de día y de noche.
presto, rápido, pronto les responderá. Claro, en el tiempo de Dios, ¿no? No pronto quiere decir que ya ahorita le estoy pidiendo y mañana ya recibo la respuesta. Probablemente sí, pero probablemente no. Dios tiene, con sabiduría es esa palabra, Dios tiene su tiempo de responder. Amén. Pero será pronto, según lo que dice aquí la Biblia. Será pronto la respuesta. Amén. ¿Tienes alguna respuesta que estás esperando de parte de Dios? ¿Hay algo que quieres que Dios resuelva en tu propia vida, en todas las áreas o todos los ámbitos donde te mueves? Necesitas o necesitamos clamar a Dios de día y de noche. Y fíjense lo que va a decir, por último, en la segunda parte del verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de estos últimos tiempos. Poca, ¿no? Por eso dice hallará fe en la tierra. ¿Por qué está diciendo hallará fe en la tierra? Porque muchos ya no quieren nada con Dios, no quieren buscar a No. Dios. Porque muchos ya no quieren nada con Dios. Ya no tienen fe. O no lo encuentra en su entorno. ¿Cuándo no qué? Micrófono. A ver, otra vez, la pregunta. ¿Por qué dice el Señor que cuando venga el Hijo del Hombre se hallará fe en la tierra? A ver, hay algunas respuestas por ahí. Porque en la actualidad mucha gente ya no tiene a Dios en cuenta, ya no cree en Él. Y está hablando a creyentes, ¿eh? Tal vez se refiere porque no lo encuentra en su entorno. Dice hallará en la tierra, ¿no? Porque Ajá. no tiene un entorno físico. Sí, Entonces sí. ahí no hay fe. O sea que sobre la tierra, sobre los humanos, ¿no? Ajá. No hay fe, ya no haya fe. Sí. Ay, pero porque también confían en otras cosas más que en Dios. Ajá. Ajá. Y por eso es que pues buscan más en otras cosas que a Dios. Así es. Ujú. Bueno, ahora, fíjense, quiero decirle, porque esto tiene, ¿cómo les podría decir? Tiene una connotación o una repercusión grande. ¿Por qué? Al principio está hablándoles que les va a contar una historia de la necesidad de que hay que orar, sí, siempre, sin desmayar. Y después al último dice que cuando si venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué sucede con todas las circunstancias que nos envuelven? Si esas circunstancias o esas situaciones difíciles nos logran envolver y aislar nuestra mente y nuestro corazón de una esperanza en Dios, muy probablemente, como van las situaciones, va a haber muchos que se van a quedar o van a renunciar. Sí, porque no ven la salida. Porque puede suceder como con esta mujer viuda, decir, no, ya para qué sigo pidiéndole a Dios, no me responde, no veo respuesta. Yo he escuchado hermanos que así me dicen, es que Dios no me responde, no veo respuesta. ¿Por qué? Es que ellos piensan que Dios debe responder, pero ya, cuando ellos más lo necesitan. Bueno, es un pensamiento, ¿no? Esperan que la respuesta venga rápido, según o conforme consideran que es el tiempo de recibir una respuesta. Sí, a ¿Y ver. no podría ser porque no nos la merecemos? A ver. ¿No podría ser también porque no nos merecemos la respuesta? Eh, Que en esa circunstancia no les responde Dios, o no nos responde Dios. Bueno, la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no se puede recibir algo, ¿no? Señor, yo tengo mucha fe y en el nombre de Jesús recibo una residencia ya en Condado de Saavedra, en el nombre de Jesús, ¿no? Ajá. Pues por más que clame, a lo mejor esa no es la voluntad de Dios, estoy pidiendo para mi deleite. Ahora, en respuesta a lo que usted dice, de hecho no somos dignos de recibir nada de Dios, nada, porque somos hombres mortales, pecadores, fallamos a Dios. Pero a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, podemos recibir respuesta de parte de Dios, aunque no la merezcamos. De hecho, no merecemos todo lo que nos da. Igual que con la salvación.
igual que con la salvación, ¿sí? Ajá. Amén. Entonces, esto es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque de esa manera ya tenemos una fórmula, una receta que Dios nos está dando para recibir una respuesta pronta a lo que estamos pidiendo a Dios. Sí, añado un paréntesis, si está alineada esa petición a la voluntad de Dios, ¿ok? Porque si no está añadida, aunque clamemos día y noche 24/24, no vamos a recibir la respuesta que esperamos. O tal vez, Sí. o tal vez la respuesta nos la imaginamos de una manera y pasa de otra. Igual también, No sé, sí, por ejemplo, en hacer un trabajo, luego uno pide ayuda y espera que, pues, como mágicamente, sucede. suceda cuando es más laborioso, o sea, que tú lo hagas, pues decirlo. Ajá. No sé, por ejemplo, en la escuela, pues yo estaba leyendo lo de los salmos, es decir, Pégate un poquito porque te no, escuché. estaba leyendo lo de los salmos y pues yo decía, pues esto no me va a servir, ¿no? ¿Para qué los escribo? Y tiempo después teníamos que escribir un tipo de verso y va o concuerda con los salmos, y de hecho el profe los puso como ejemplo. Entonces nada, no, así los fui escribiendo. Ok, sí, igual, sí. O yo le estoy pidiendo a Dios Aunque también una respuesta es no. Ajá, también una respuesta es no. Amén, sí. Y a lo mejor yo estoy pidiendo a Dios, como dice Arturo, a lo mejor yo estoy pidiendo a Dios un Mustang. Un Mustang. ¿Qué es eso? Y Dios me da un bochito, un auto. Y Dios me da un bochito. ¿Sí? Bueno, ahí puedo ver la respuesta de Dios, y como dice Arturo, tal vez pedimos algo, imaginándonos algo, y Dios nos responde en diferente manera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas variantes en cuanto a esto, pero lo importante que queremos remarcar es que necesitamos estar clamando a Dios de día y de noche, por muchas situaciones. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Ok. Vamos a buscar Salmo 107. ¿107? Sí, Oye, ¿cómo nos encontramos ¿Cómo empezamos? del 19 al 21. Aquí vamos a ver otro caso muy interesante. Fíjense, del 17 vamos a leerlo. Dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Muchas. ¿Sí? Somos insensatos, somos necios y nos rebelamos a la voluntad de Dios y decimos, no, yo quiero hacerlo, yo quiero comprarlo, yo quiero decidirlo así. Ajá. Y fíjense, y dice que a causa de esa insensatez fueron afligidos, a causa del camino de su rebelión, porque decidieron caminar por ahí sabiendo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Verso 18: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿No? A veces puede haber capricho. No es que yo quiero esto, yo lo quiero así. Y podemos decir coloquialmente, ¿no? Hace su puchero y dice, pues no como si no me dan esto. ¿Sí? Así por lo que está diciendo aquí, ¿no? Dice que su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, ¿no? A la debilidad, a estar ya sin fuerzas. Verso 19, fíjense. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones.
Y fíjense aquí lo que va a decir el verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aleluya. ¿Qué respuesta vino a este, digamos, vamos a decirlo así, es creyente, porque esta palabra es para el pueblo de Israel, pero en figura, fue para el pueblo de Israel, pero en figura también es para nosotros aplicable, ¿sí? Fuimos afligidos a causa de nuestra rebelión, de nuestra insensatez. Y aún ahí, cuando recibimos la justa retribución a nuestras rebeliones, recibimos el justo pago a nuestra maldad, dice que entonces clamaron a Jehová en su angustia. Señor, cometí un error, la regué, ayúdame, ¿sí? Y dice que entonces los libró de sus aflicciones. ¿Por qué? Clamaron a él. ¿Por qué? Clamaron a ¿Por él. ahí, Víctor? Estoy ¿Sí? pensando también. ¿Porque clamaron a él? Porque clamaron a Dios. Ajá. ¿Sí? Clamaron en su angustia y lo libró de sus aflicciones. La Biblia dice, pero Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. A pesar de nuestra situación, en que a veces nos empecinamos en caminar torcidamente, Dios en su grande misericordia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando alguien, no todos, pero está uno diciendo al niño, no estés pateando al perro porque te va a morder? Y lo vuelve a hacer. Que no lo estés pateando, te va a morder. Y lo vuelve a hacer, ¿no? Y lo patea otra vez, o lo pisa, y ahora sí lo perro lo muerde. ¿Qué hace el niño? Va con su mamá, ¿no? ¡Ay, me mordió el perro! ¿Sí? Y muchas mamás, ¿qué hacen? Pues toma para que se te quite lo menso, ¿no? Te estoy diciendo y eres necio. Y ponle un patadón, ¿no? Al niño y todo eso. Y párate del suelo, ¿no? Así somos nosotros como seres humanos. Pero Dios, a pesar de nuestra necedad, de nuestra rebelión, si vamos a Él y nos humillamos, nos libra de nuestras aflicciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahorita recordaba el primer canto que entonó Isaac también. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordias. Pero ¿cuál es la manera que está manifestando aquí en la cual hubo humillación de ese insensato, de ese rebelde? ¿Cuál fue la manifestación que hubo en él para que Dios lo oyera? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál fue la actitud para que Dios escuchara? Clamó. Insistir. ¿Angustia? No, clamó. Ayúdame, Dios mío. Y clamar también es humillarse, porque yo sigo aferrado en que lo que estoy haciendo es lo correcto, y cuando me doy cuenta de mi error, entonces me arrepiento y digo, voy y clamo a Dios, Señor, ayúdame porque estoy sufriendo a causa de mis malas decisiones. Eso habla también de humillación delante de O Dios. sea, reconoce. Reconocimiento de que estamos caminando mal, y entonces eso que nos hace, pues clamar a Dios, perdóname, ayúdame, socórreme en esta situación en la que yo solo me metí en este hoyo, ¿sí? En este hoyo, en este hoyo, ahora ayúdame porque yo no cabé, yo no construí este hoyo donde estoy, no puedo salir, ¿sí? Y ahora necesito tu ayuda. Sí, y clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Gloria a Dios, porque Dios es misericordioso. Amén. Dios es bondadoso, Dios es bueno. Sí, Amén. gloria a Dios, amén. Y luego dice el 20, envió su palabra y los sanó. ¿A qué está refiriéndose? Bueno, clama uno a Dios, perdóname, ayúdame, Señor, socórreme. Entonces de parte de Dios va a venir la respuesta a través de un rema. Y cuando sigue uno ese rema, cuando sigue esa palabra que Dios le está a uno dando, va a venir
la sanidad. No precisamente de una enfermedad, sino de cualquier circunstancia en la cual uno esté pasando. Amén. Recibe uno de parte de Dios el entendimiento, lo que leímos hace rato. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Y viene la respuesta. ¿Sí? En algunas ocasiones con algunos hermanos X les he dicho, mira, la Biblia dice así, si tú continúas en esta situación, la situación va a caer en esto. Y pues no, así como yo también a veces soy necio. Y caen en esa situación. ¿Sí? Bueno, ahora clama a Dios y pídele que Él te dé la respuesta para que pueda venir una restauración de las cosas que están sucediendo contrariamente. No, y sí es cierto, cuando uno se humilla delante de Dios y uno mismo reconoce lo que está uno haciendo mal delante de Dios, malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones, va uno y le pide uno perdón a Dios y le da uno palabra y eso nos sana. Dios lo levanta a uno Sí. y viene frescura en nuestra alma, en nuestro ser. Amén. Gozo, paz, alegría. Y viene una respuesta cuando hacemos lo que Dios quiere. Vemos ahí la sanidad que Dios provoca por aquello que no obedecimos a Dios y fuimos contrariamente a su voluntad. Amén. Sí. Y en muchas situaciones, ¿sí? Vamos a ver. Déjenme ver si lo encuentro. Ayúdenme a buscar el ciego Bartimeo. Está en Marcos. ¿El ciego Bartimeo? Sí, el que clamó al Señor Jesús por vista. Dice que clamaba en alta voz. Mateo 9:27. Mateo 9:27. ¿Perdón? No es ese. Mateo 9:22. 27, ¿no? No, pero que no era. Bueno, les cuento la historia. Este hombre estaba ciego, ¿sí? Y como estaba ciego, entonces, Es Marcos 10:46. Marcos 10:46. Okay. A veces no tengo las citas porque, como les digo, a veces Dios me da la intención de lo que tengo que compartir, entonces a veces no traigo todas las citas. Dios me va dando citas, pero algunas sí sé de qué se trata, pero no recuerdo dónde se encuentra. El ciego Bartimeo recibe vista. Ok, voy a leer esta historia. Esta historia es real. Esta sí no es una ilustración, es una historia real. Marcos 10. 10:46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrogando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ok, aquí encontramos un hombre ciego, ¿sí? Este hombre ciego dice que oyendo que Jesús estaba por ahí, comenzó a dar voces pidiendo auxilio a Jesús. Amén. Y dice que como entonces estaba pidiendo auxilio a Jesús, dice que ¿qué? Dice en el verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Sí. Está clamando aquí, está gritándole a Jesús.
¿Por qué le gritaba? Porque no sabía dónde se encontraba. Él oía mucho murmullo, mucho tumulto, pero no sabía dónde estaba Jesús. Entonces lo que él hace para llamar la atención de Jesús es gritar, es dar gritos en alta voz. Amén. Y entonces, dice que entonces cuando comenzó a gritar, en el verso 48, muchos le reprendían y le decían, ¡cállate! ¿Sí? Pero fíjense lo que dice adelante, en el 48, segunda parte. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sí. A veces las circunstancias se te oponen y te dicen, ya cállate, Dios no te va a oír. Cállate, no eres digno. Cállate, no va a servir lo que estás haciendo. ¿Sí? Pero dice la Biblia que él no se detuvo. Él no se detuvo por la oposición o por las cosas que le impidieran seguir clamando. Dice que él clamaba más fuerte todavía. Y era su misma petición delante de Jesús. Y entonces cuando él hace esto, dice la Biblia que entonces escucha y lo manda a llamar. Y entonces le dice, ¿qué quieres que te haga? Dice, pues que recobre la vista. Y fue sanado. Ahora, ¿esto en dónde sucedió? ¿Sabes? Aquí lo dice en el verso 46. Jericó. En esa ciudad antiguamente había una ciudad llamada Jericó. Y tenía unas grandes murallas. Entonces el pueblo de Israel quería conquistar ese lugar. Quería conquistar esa región. Y entonces Dios los llevó a un entendimiento. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces les dijo que iban a rodear 7 veces la muralla. Sí. Pero en el séptimo día todos iban a gritar en alta voz. Y entonces, ¿qué sucedió? Las murallas se vinieron abajo. Que eso era lo que le sucedió al ciego Bartimeo. Vino una respuesta. Amén. Dice la Biblia, ahí en Éxodo, dice que Dios mandó llamar a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, de mis hijos, ha llegado hasta mis oídos. Y te he llamado porque tú irás y los libertarás. ¿Por qué tomó acciones Dios a esa esclavitud en la que estaba Israel? Porque su pueblo clamó a él. Y dice, bueno, voy a entenderlo así, que no es así, pero en alguna manera tiene que ver. Dice que llegó hasta sus oídos. ¿Sí? ¿Cuál era la intensidad? No digo que físicamente, ¿no? Todos empezaron a clamar y ching, te oyó Dios desde el cielo. No, pero la intensidad de su clamor, la necesidad que tenían, porque estaban siendo muy oprimidos. Eso los llevó a clamar a Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, que es figura de Jesús, he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo te voy a mandar para que tú los libertes. ¿Sí me entienden? Ajá. Y así, podríamos ver más historias y más versos de la Biblia donde la palabra de Dios nos está animando, nos está instando a poder clamar a Él, porque esa es la manera de poder ver las respuestas. ¿Sí? Tal vez en la vida ordinaria uno no lo ve, no lo alcanza uno a mirar, pero cuando tú tratas con otras personas te das cuenta de la gran necesidad que hay de Dios. Gente que no conoce de Dios y se sorprende cuando alguien está hablando de Dios y dice, esto nunca nadie me lo había dicho. ¿Sí? ¿Y cómo uno puede resolver el problema de todas las gentes? O por lo menos a las gentes que uno conoce. Uno puede en un momento dado, no sé, dar un café, dar un pan, dar una despensa, dar algo de ropa, ayudar en la manera en que uno puede, en la fuerza que uno tiene. Pero más allá, clamando a Dios por ellos.
solamente clamando a Dios por ellos. Porque uno no puede estar en todos lados, ni uno tiene todo el poder para ayudar a las gentes. Y a lo mejor uno da un pan, o da un café, o da una ropa para que se cubra, pero hay cosas que no están en nuestra mano para darles a los demás. Eso solamente se los puede dar Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a hacer? Clamando a Él. Clamando a Él. ¿Sí? Vamos a, Veo una respuesta. sí. Vamos a ver otros dos últimos versículos. Y vamos a ver. Hebreos, creo que es Hebreos. No. Uno es Hebreos y el otro es. Ajá. Sí, también está en Hebreos. Busquen Hebreos, por favor, capítulo 6. Hebreos 6. 6. No, no es este. ¿Qué dice? Es donde dice que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que Él existe. Hebreos 11:6. 11:6. Ok. Fíjense. 11:6 de Hebreos. Dice, pero sin fe, lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Acaso cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra? Entonces, aquí hay una respuesta a esto. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque fíjense, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe. Y fíjense algo precioso que dice aquí. Y que es galardonador de los que le buscan. Como si fuera poco, la bondad de Dios es tan inmensa, ¿sí? La benignidad de Dios es tan inmensa que todavía porque le buscamos, todavía de que somos los que tenemos necesidad, si nosotros le buscamos, dice que Él nos premia, nos galardona. Amén. Amén. Todavía de que la necesidad es nuestra. O sea, como diciendo, ven para que recibas lo que necesitas y todavía te voy a galardonar, todavía te voy a premiar. Te da 20 varos. Es gloriosa la bondad de Dios, la benignidad del Señor. Amén. Amén. Es precioso ver cómo Dios obra de esa manera que pues no mereceríamos. Amén. Bueno, ahora vamos a ver. Terminando esto, quiero dar un testimonio. Ajá. Ok. Ahora vamos a ver ahí mismo en Hebreos. Hebreos 11:1. 5, no, este es el 5. Siete. Hebreos 5, 7. ¿Ok? No lo encontramos. Sí. Hebreos 5, 7. ¿Ya lo tenemos? Fíjense, aquí vamos a ver, la máxima expresión de clamor. Bueno, ¿Sí me entienden? La excelencia del clamor, y esto lo vamos a ver en Jesús. ¿Sí? Hebreos 5, 7. Vamos a ver cómo clamaba Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando él oraba? Verso 7. Sí, 5, 7 de Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, quiere decir que aquí en la tierra, ofreciendo, fíjense, ruegos y súplicas, ¿cómo? Con gran clamor y lágrimas. ¿Pueden imaginarse Jesús? Clamando a su Padre con ruegos y súplicas, pero estos ruegos y súplicas eran con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué? Porque Cristo entiende y comprende
comprendía la situación que venía sobre su vida, porque clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él sabía lo que iba a suceder, lo que iba a venir sobre de él. Y también sabía lo que iba a suceder sobre la humanidad si él no decidía morir. Y entonces, la manera, la actitud, no el método. Esto es algo importante también, no es un método, es una actitud dentro del corazón. Cuando verdaderamente tú reconoces y sabes y tienes conciencia, tenemos conciencia de la gran necesidad que tenemos de Dios. Cristo mismo tuvo esta gran necesidad, ¿ok? Y entonces dice la Biblia así: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Sí. ¿Por qué el temor reverente? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tu prioridad está en buscar una respuesta, va a ser a Dios. Cuando Dios no es la alternativa o la última carta, cuando Dios es la prioridad, cuando Dios es la parte importante en la cual Dios va a responder. No esperando que se acaben todas nuestras, ¿cómo se puede decir? Nuestras alternativas, nuestras ¿qué? Nuestras opciones, ¿sí? Y ya al último, pues ya acabamos con todas las opciones, se agotaron y ninguna me trajo una respuesta, entonces voy a Dios. No, por el contrario, teniendo como prioridad a Dios, sabiendo que de Él viene respuesta y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Puedes imaginarte a Jesús en esa escena? ¿Sí? Clamando a Dios con lágrimas, llorando, con gran clamor delante de su Padre. Algunos de los hermanos les decía, probablemente, no digo que así sea, pero probablemente por esa razón se iba de noche, muy de noche, y se iba al huerto del Getsemaní, para estar en una total soledad, de tal manera que cuando él clamara, nadie escuchara su clamor. Probablemente, no estoy diciendo que así sea. ¿Sí? Ve a Jesús, velo, clamando a Dios. Y el temor reverente es precisamente eso, la conciencia de saber que solamente Dios me puede responder y que solamente en Él tengo la oportunidad. ¿Sí están escuchando? Al rato les pregunto. ¿Sí? Y solamente de Dios puede venir la respuesta. ¿Sí? Por eso Él está clamando y está con un gran clamor y está en lágrimas. ¿Por qué? Porque sabía que Él era el que le podía librar de la muerte. Cuando tú sabes que Dios es el único que te puede librar de la situación en la que te encuentras, vas a clamar a Él de día y de noche. Y vas a clamar con gran clamor. Y tus lágrimas van a estar delante de la presencia de Dios, sabiendo que si Él no te responde, probablemente no haya quien te dé una respuesta. ¿Sí me comprenden? Ahí podemos ver a Jesús, la manera en que Él oraba. ¿Sí? Amén. Probablemente no siempre lo hacía así, pero aquí podemos ver una parte que Dios nos revela de cómo Él clamaba a Dios. Él también clamaba a Dios. Se puede tomar como un ejemplo. Sí, el ejemplo máximo. Un ejemplo. Es el ejemplo máximo de cómo es que nosotros debemos orar. Como muchas veces les he dicho, los patrones terrenos, para saber cómo se mueven, tenemos que ver los patrones divinos. ¿Sí? Si vemos a Dios obrar, si vemos a Jesús obrar, esa es la manera correcta en la cual Dios nos insta a hacer algo. Aleluya. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Alguna vez alguien le dijo, alguien estaba así gritando y clamando a Dios en alabanza, en oración, no sé, pero estaba en alta voz en el amor. Y alguien le dijo, cállate, Dios no está sordo. Y aquel voltea y le dice, tampoco neurótico. Sí. ¿Ves? Y pues a veces a lo mejor sí es molesto, ¿no? A veces que alguien esté gritando, pero pues si tu necesidad es de esa manera, ¿verdad? Cuando necesita uno un auxilio físico,
Uno no ve si la gente se va a asustar o se va a incomodar. Uno grita, ¿verdad? Auxilio, auxilio, ayúdenme, ¿no? No importando qué es lo que piense la gente o que diga. O hasta para cantar, hasta alabarle, cantar. Sí, sí, amén. Siente uno esa libertad. En estos tiempos es importante esto, lo necesitamos para no ser confundidos, para no ser confundidos, para no ser entristecidos, para que nuestra alma nuestro espíritu no se contriste, o el Espíritu Santo no contristar al Espíritu Santo, y nosotros también haya un ánimo de poder seguir buscando a Dios, como lo leímos en Lucas 18. Les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre, la necesidad de orar siempre, sin desmayar, sin desanimarse. Y eso nos va a traer, como leímos, te va a traer cosas grandes y ocultas que Dios te va a responder, que tú no conoces, que yo no conozco, pero eso solamente se logra clamando. Y Dios te va a galardonar cuando tú le estés buscando, porque Dios galardona a los que le buscan. Aleluya. Amén. ¿No te parecen suficientes razones como para estar orando a Dios? Amén. Para hacer su voluntad. A veces los hermanos no saben ni a qué los llamó Dios, ¿sí? No saben qué es lo que Dios ha operado en sus vidas, o qué es lo que Dios quiere que ellos caminen, o qué es lo que Dios quiere que ellos hagan, ¿sí? Y están confundidos. Entonces ahí también deben entrar un clamor a Dios para saber a qué me llamó Dios, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo tengo que caminar, en qué lugar debo de congregarme, ¿sí? Y de esa manera poder caminar en la voluntad de Dios. Así venga lo que venga, no nos va a mover, porque entendemos de parte de Dios a través de estar clamando qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso.